Los beneficios fiscales de tu plan personal para el retiro. Recuerda que en México ya no hay jubilaciones ni pensiones, es por ello que el gobierno mexicano incentiva fiscalmente hablando a las personas que inviertan para su retiro. En la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 93, 151 y 185, la ley pone a disposición de los mexicanos algunos beneficios fiscales como deducibilidad, diferimiento y exención. Veamos la tabla para ver las diferencias. Cuando tú contratas un plan personal para el retiro, se tiene que registrar bajo alguno de estos tres artículos. El día de hoy nos vamos a centrar mucho en explicar el 151 y el 93, que son los artículos fiscales más premiados. En otro video te explicaré el 150. Al momento de tú contratar tu plan personal para el retiro, se registra bajo algún artículo de esta ley, de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el artículo 151, el 93 y el 185. Y tú accedes a ciertos beneficios fiscales que podemos ver en esta tabla. Lo primero, veamos el tema de la deducibilidad. Cuando tú contratas en un artículo 151, vas a tener deducible hasta 198,032 pesos, que representa 5 UMAS anuales, o máximo el 10% de tu ingreso. En el artículo 93 no aplica. Y en el artículo 185 tendrías acceso a 152,000 pesos extras. La fecha de deducibilidad en el artículo 151 es de 31 hasta el 31 de diciembre. En el artículo 93 no aplica porque no puede ser deducible. Y en el 185 es de hasta el 30 de abril. El diferimiento aplica en los tres casos. Y las retenciones por retiro antes de que se cumplan los requisitos de permanencia son el 20% sobre el retiro, ojo, sobre todo tu dinero. En el artículo 93, el 20% sobre interés real. Y en el artículo 185, la tasa máxima vigente, que sería del 35%. Ahorita hago unos cálculos para que veas las diferencias. Después, las retenciones por retiro una vez que se cumplan los requisitos de permanencia, que vamos a bajar a ver los requisitos de permanencia, que dice requisitos de permanencia, 65 años cumplidos, y en el artículo 93, 60 años cumplidos y 5 años con el plan, y en el artículo 185 no aplica. Una vez que tú cumplas los requisitos de permanencia, tú podrás extentar en una sola exhibición hasta 90 UMAS anuales, que el día de hoy representan 3,564,570 pesos, o retiros parciales anuales de 15 UMAS, lo cual representa 594,095 pesos. Es decir, que si tú tienes, por ejemplo, en tu plan personal para el retiro, tienes 65 años de edad y tienes 10 millones de pesos y sacas todo el dinero al mismo tiempo, solamente vas a poder exentar 3,564,570, y sobre la diferencia de esos 7 millones te van a cobrar, el SAT te va a cobrar el 20% de impuestos. Eso no es nada padre. Pero en el artículo 93 son exentos de impuestos la totalidad de los recursos. No importa si tienes 1 millón, 2 millones, 10 millones, o la cantidad que hayas logrado juntar en tu plan. Una vez que tú cumplas 60 años, que son 5 años menos de los 65 años, vas a exentar al 100% de impuestos tus recursos. Y también, no menos importante, es la retención por fallecimiento. La retención por fallecimiento, vas a tener una retención del 20% sobre el retiro en el caso que tú fallezcas, o tus beneficiarios, si tienes ahí 1 millón de pesos y falleces, Dios no lo quiera, vas a tener, tus beneficiarios van a cobrar el dinero, pero menos el 20% de impuestos. Si tuvieras 1 millón, les van a dar 800,000 pesos. En el caso de tener el 93, esta cosa no funciona así. Son exentos la totalidad de los recursos. Veámoslo con colores para que esto sea más visible. Comparado el artículo 151 con el artículo 93. Ojo, aquí en redes sociales y en muchos lados hay gente que dice, te conviene más el 151, te conviene más el 93. Esto depende mucho de cada persona. Si eres una persona que, por ejemplo, no hace deducciones o está en el régimen simplificado de confianza, el reciclo, definitivamente el artículo 151 no es para ti. Pero si eres una persona que tienes actividad física, eres una persona física con actividad empresarial, o te sirven las deducciones y tú tienes mucha claridad de que si no lo vas a sacar sino hasta después de los 65 años, a lo mejor el artículo 151 sí te va. Si eres una persona que no tiene obligaciones fiscales, que no presenta declaraciones, que manejas mucho dinero en efectivo, o sencillamente no te funcionan las deducciones, probablemente el artículo 93 sea para ti. Pero recuerda, no es uno mejor que otro. Inclusive tú podrás tener 2 o hasta 3 pólizas obteniendo todo el jugo fiscal que ofrece la ley. Veámoslo ahora con colores. En el artículo 151, claramente la deducción de 198,000 pesos o máximo el 10% de tu ingreso es un beneficio muy padre. En el artículo 93, pues eso no aplica. El diferimiento y la fecha también es algo padre en el artículo 151. En el artículo 93, si te das cuenta, lo que aplica padre es el tema de que si tú llegaras a sacar el dinero antes de los 60 años,
solamente te cobran el 20% sobre interés real. Vamos a un Excel y vamos a hacer un cálculo muy sencillo. Vamos a suponer hipotéticamente que una persona invirtiera $1 millón de pesos. $1 millón de pesos, ¿ok? Invirtiera $1 millón de pesos y tuviera una tasa de interés nominal del 10%. Eso significa que generaría en un año 10% de interés, tendría 1.10, terminar con 1.100.000. Suponiendo que está bajo el artículo 185 y no cumple con los requisitos de ley, que es que tiene menos de 65 años de edad, le van a cobrar el 20% de impuestos sobre el retiro. Suponiendo que esta persona retira todo el dinero, tendría que calcular el 20% sobre esto, que terminaría con 880,000 pesos. Eso significa que estaría pagando un impuesto de 220,000 pesos. Tendría que pagar un impuesto de 220,000 pesos. Si lo saca antes de los 65 años de edad. Pero ¿qué pasa si lo tiene en el artículo 93? Igual, bajo los mismos criterios, tiene $1 millón de pesos, una tasa de interés nominal del 1.10% y solamente va a pagar el 20% de impuestos, sobre la tasa de interés real. ¿Ok? ¿Cómo se calcula la tasa de interés nominal? Es tasa de interés nominal menos la inflación. Este año la tasa de interés de inflación, fue del 7% y estamos calculando una tasa de interés nominal del 10%. Entonces, ¿qué habría que estar? 10 menos 7, la tasa de interés 10 menos 7, la tasa de interés sería del 3%. 10 menos 7, la tasa de interés sería del 3%, ¿correcto? Entonces, ¿aquí cuál es? Entonces, ¿cómo se calcula entonces? 10 menos 7 sería el 20% sobre 30,000, que sería el 3% de interés real, que serían 30,000 pesos, ¿ok? Sobre el millón de pesos, y sobre esos 30,000 pesos se calcularía un 20%. Entonces, 30,000 pesos de interés al 20% serían 30,000 pesos de la tasa de interés real. A eso se le calcula un 20%. Esto por punto 20, terminarías pagando 6,000 pesos de impuesto. La diferencia de pagar 220,000 pesos de impuestos contra 6,000 es abismal. Es una diferencia brutal. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona contrata un artículo 151 y no tiene claridad de que no va a sacar el dinero nunca, ni un retiro parcial, antes de los 65 años, no te conviene contratar un plan de este estilo. De hecho, si tienes, vamos a suponer que tienes 25, 30, 35 años y contratas un plan de 25 años, no vas a llegar a la edad de 65 años, tendrías que extender la vida del plan, porque si no el SAT te va a dejar caer una carga fiscal muy grande. Por esta razón, si eres una persona joven, existe una probabilidad gigante que te conviene más el artículo 93, dependerá de cada caso, pero es muy importante que consideres que si lo sacas antes de los 65 años, ya te van a cargar una carga fiscal muy grande. Ahora, hay clientes que nos buscan que contrataron un plan personal para el artículo 151 porque su asesor le dijo que lo hiciera deducible, pero a lo mejor lo contratan a 10 años. Recuerda que una persona a lo mejor tiene 30 años, lo contrata a 10 años. Si tú no lo contratas a 25 años, no vas a poder extender la vida del plan. Eso significa que el cliente que invirtió de los 30 a los 40 años y lo hizo deducible durante ese tiempo, está maravilloso, pero cuando cumpla 40 años de edad, como no va a poder extender la vida del plan, va a tener que regresar ese dinero a su cuenta bancaria y el SAT le va a quitar el 20% de impuestos sobre todo su dinero. Esta es la razón principal por la cual, si no tienes claridad de que a ti te funciona hacerlo deducible de impuestos y tienes claridad que no vas a sacar el dinero sino hasta los 65 años de edad, lo más conveniente en este caso particular sería el artículo 93, ¿correcto? Claro está que si eres una persona que le funciona la deducibilidad, tienes 40, 45 años y tienes muy claro que no vas a sacar el dinero hasta los 65 años, muy probablemente hacerlo deducible te conviene. Si te das cuenta, son complementarios, no son contrarios o suplementarios, ¿correcto? En el caso del artículo 93, los recursos son exentos en su totalidad. Aquí, por ejemplo, si tuvieras 10 millones de pesos, no importa, lo pasas a tu cuenta bancaria y exenta de impuestos al 100%, ¿correcto? Y no el caso menor, el último caso es exactamente lo mismo. Vamos a suponer que tú tienes en tu plan personal para retiro 10 millones de pesos y falleces, Dios no lo quiere y falleces, a tus beneficiarios no les van a dar 10 millones, les van a dar 8 millones si lo tienes en el artículo 151. Pero si lo tienes en el artículo 93,
93 son exentos al 100% de impuestos, ¿correcto? Ahora, si te das cuenta aquí con los colores, pongo de verde los beneficios que tiene cada artículo y si te das cuenta son complementarios. Si tú tienes un artículo 93 y quieres sacarle todo el jugo fiscal a la ley, pues podrías contratar un artículo 151. Si tienes un artículo 151 y le quieres sacar todo el jugo fiscal, pues podrás complementarlo con un artículo 93. Entonces, ¿cómo funcionaría? Entonces, ¿cómo te podrías ver beneficiado a lo largo del camino? Bueno, si tú necesitaras sacar dinero por alguna razón de alguno de tus planes personales para el retiro, lo más conveniente es el artículo 93. Si tú lo que quieres hacer deducible, lo más conveniente es meterle dinero al artículo 151 y con esto podrías sacarle todo el jugo fiscal que existe en la ley. Por último, como te mencionaba, el artículo 185 es el menos premiado fiscalmente hablando, pero no está mal. Puedes deducir hasta 152,000 pesos o sin importar tu nivel de ingresos podrías deducir hasta 152,000 pesos, pero cuando regrese el dinero a ti vas a tener que pagar la tasa máxima vigente que es del 35% de impuestos, no importa si tienes 60, 65, 50, no importa. Entonces, el artículo 185 la verdad es que es el menos premiado fiscalmente hablando. Nosotros realmente ni siquiera se lo ofrecemos al cliente, por eso nos centramos mucho en el artículo 151 y el 93, que son los que tienen más premios o incentivos fiscales. Claro está que puede existir una persona que le quiera sacar todo el tema de deducibilidad a su plan de inversión y podría deducirlo, pero sí es importante que consideres que cuando regrese el dinero a ti, claramente vas a pagar una tasa de impuestos del 35%. Por último, vamos a hacer un par de ejercicios aquí en el simulador para que esté clara esta situación, ¿va? Vamos a poner Esteban, que tiene 40 años de edad y contrata un plan personal, tiene 35 años de edad y contrata un plan personal para retiro de 10,000 pesos mensuales. Y él termina su plazo, pero lo pone deducible de impuestos, ¿ok? Él va a terminar su plazo a los 60 años de edad con 11,707,000 pesos. Pero ¿qué pasa si en ese momento lo saca todo? Bueno, le van a hacer retenciones fiscales y aquí casi pagaría un poco más de 2.4 millones de pesos de impuestos. Mucha lana. Pero si lo pudiera en el artículo 93, Esteban decir, no lo quiero hacer deducible, no pagaría un solo peso de impuestos, su dinero estaría intacto, literalmente. Al mismo tiempo, si lo hace deducible de impuestos, podría verse año tras año beneficiado y los impuestos que no pagó o que le redujo su carga fiscal o la devolución de impuestos que le hizo el SAT, si los reinvirtiera en su plan personal para retiro, que es la última columna, beneficio de utilidad acumulado reinvertido en una tasa del 12% promedio anual, claramente siguiendo esta estrategia fiscal, a pesar que le retienen casi 2.4 millones de pesos de impuestos, podría generar 5 millones de pesos de impuestos más gracias a que lo que te retenga el SAT, que lo que te regrese el SAT, tu saldo a favor o lo que no pagaste de impuestos, tú tengas la disciplina en tus finanzas personales de meterlo a tu plan de inversión, a tu plan personal para el retiro y haces eso año tras año, pues podrías acumular una cantidad importante y ser una estrategia fiscal, súper correcta. Con lo anterior quiero finalizar que veas esta tabla y te des cuenta que un artículo fiscal no es mejor que otro. Si no tienes mucha claridad en temas de impuestos, es muy seguro que tengas el tema de tu artículo 93 y te ves muy beneficiado como lo viste en la plática de hoy. Ahora, si te repito, si quieres complementar todo el jugo fiscal que existe en la ley, podrías contratar hasta 2 planes personales para el retiro o inclusive 3. Solo es cuestión de que te acerques a nosotros, que acerques con tu asesor y le digas, ¿sabes qué? Me interesa sacarle todo el jugo fiscal a esto y podrías contratar 1, 2 o 3 pólizas más. Cualquier cosa, estamos pendientes.